Hola, mi nombre es Cícero Silva. Yo soy un Associate Professor of Radiology en la Yale University School of Medicine. Hoy vamos a hablar sobre la evaluación por imágenes de la ictericia en niños. Esta charla se deriva de 3 publicaciones, las 3 que están listadas en la diapositiva, y prácticamente todo lo que voy a hablar usted encuentra en estas 3 publicaciones. Los objetivos son discutir los diagnósticos diferenciales y la evaluación por imágenes en el lactantes en niños. Pero vamos a empezar con una prueba. Usted tiene un recién nacido con hiperbilirubinemia progresiva, algunas imágenes del ultrasonido y la pregunta: el signo de la cuerda triangular, la vesícula biliar con forma irregular, el aumento de flujo subcapsular, tiene sido descritos en qué enfermedad: en la malformación del colédoco, en la hepatitis neonatal, en la atresia de vía biliar o en la síndrome de la bilis espesa. Nosotros vamos a volver a la respuesta más adelante. El ultrasonido es la modalidad de elección en la evaluación inicial de la ictericia en los niños. Él nos permite diferenciar entre las causas obstructivas y no obstructivas. Según los hallazgos ultrasonográficos, depende el uso de otros métodos de imágenes. Ictericia en lactantes. Las 3 causas más comunes de la ictericia en los recién nacidos son la hepatitis, la atresia de vías biliares y el quiste de colédoco. Hepatitis neonatal. Existen muchas causas subyacentes y los hallazgos por imágenes son inespecíficos. En la ecografía, el hígado puede ser de tamaño normal o aumentado. La ecogenicidad del parénquima puede estar aumentada con visualización disminuida de la vasculatura venosa periférica portal. La vía biliar es normal, con vesícula biliar de tamaño normal. En los casos de disfunción hepatocelular grave, esta puede ser de tamaño reducido debido a la disminución del volumen de la bilis. La atresia de la vía biliar. En esta patología, el árbol biliar extrahepático está ausente o con severa deficiencia. La atresia de vía biliar está asociada con anomalías congénitas del corazón, el abdomen y el tracto genitourinario en hasta un 25% de los pacientes. En el ultrasonido, los conductos extrahepáticos están reemplazados por un cordón fibroso ecogénico en la ecografía. La vesícula biliar está ausente en el 75% de los pacientes. Cuando presente, puede mostrar forma irregular y pared engrosada. La arteria hepática a menudo es proeminente, con un aumento del flujo subcapsular. En la medicina nuclear, no se observa excreción intestinal en imágenes retardadas de las 24 horas, con una sensibilidad de 100% y especificidad de 87%. La colangiografía intraoperatoria es a menudo necesaria para la visualización directa de los conductos. Síndrome de Alagille. Los pacientes con la síndrome de Alagille pueden presentar ictericia en el recién nacido y con hallazgos ecográficos similares a los de la atresia biliar. La colangiografía intraoperatória
podría ayudar en la diferenciación con la atresia biliar. La presencia de anomalías asociadas congénitas como fases anormales, vértebras en mariposa, estenosis pulmonar y o cardiopatía congénita compleja también podrían ayudar a distinguir la síndrome de Alagille y la atresia biliar. La malformación de colédoco es un espectro de malformaciones con dilatación de los conductos biliares extrahepáticos y o intrahepáticos. La historia varía dependiendo de la edad de presentación, con colestasis prolongada en los recién nacidos o pancreatitis recurrente, colangitis y cirrosis en adultos. Con esta patología hay un aumento del riesgo de colangiocarcinoma. En las imágenes hay una dilatación ductal fusiforme o quística mayor que 10 milímetros. La dilatación puede ser intra y o extrahepática. Y la coledocolocele también hace parte del espectro. Síndrome de la bilis espesa. Esta es una causa infrecuente de ictericia en los recién nacidos. El barro biliar se visualiza dentro de la vesícula como ecos de bajo nivel dentro de la luz. La bilis espesa es ligeramente más ecogénica, pero no provoca sombras. También puede verse dentro de los conductos biliares asociados a obstrucción ductal parcial o completa. La coledocolitíasis. Los cálculos biliares en la infancia se forman debido a la inmadurez de la producción y secreción de ácidos biliares en asociación con alimentación por vía oral retardada, nutrición parenteral total, deshidratación, prematuridad y uso de diuréticos. Suelen ser asintomáticas y desaparecen en forma espontánea, aunque rara vez pueden impactar en el conducto biliar común. Ahora volvemos a la prueba. Recién nacido con hiperbilirubinemia progresiva, el signo de la cuerda triangular, vesícula biliar con forma irregular, aumento de flujo subcapsular, tienen sido descritos en qué enfermedad. La malformación del colédoco, la hepatitis neonatal, la atresia de vía biliar o la síndrome de la bilis espesa. ¿Está bien? Claro, en la atresia de la vía biliar. Esos son signos descritos en la ecografía de la atresia de vía biliar. Ictericia en niños mayores. Tiene múltiples causas divididas en enfermedad primaria de los hepatocitos y la obstrucción biliar. La enfermedad hepatocelular puede subdividirse en enfermedades metabólicas y hepatitis. La hepatitis, por su turno, puede ser secundaria a infección, agentes tóxicos o drogas. Las causas metabólicas se incluyen entidades como la enfermedad de Wilson, la fibrosis quística, la enfermedad de almacenamiento de glucógeno, la tirosinemia y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. En la hepatitis aguda, el tamaño del hígado puede ser normal o aumentado, con disminución difusa de la ecogenicidad del parénquima y las paredes de la vena puerta se quedan ecogénicas y brillantes. La pared de la vesícula biliar puede estar difusamente engrosada. En pacientes con hepatitis crónica, en general, las ecografías muestran aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático con una ecoestructura heterogénea y visualización de la vasculatura periférica portal disminuida. Las apariencias ecográficas de las enfermedades metabólicas no son específicas. El
hígado suele aparecer con la ecogenicidad del parénquima aumentada y con visualización disminuida de la vasculatura periférica portal. Obstrucción biliar puede estar relacionada con litíases, tumores o estenosis benignas, que son poco frecuentes en los niños. Coledocolitiasis. Los cálculos biliares cada vez más se han reconocido en los pacientes pediátricos en las últimas 2 décadas. La litíasis biliar es más común en las adolescentes y asociadas a obesidad, embarazo o a anticonceptivos orales. Otros factores de riesgo incluyen la enfermedad hemolítica, por ejemplo la esferocitosis, la enfermedad de células falciformes o la talasemia, la fibrosis quística, la enfermedad de Crohn o la resección ileal, la nutrición parenteral, las drogas, como por ejemplo la furosemida, la obstrucción del tracto biliar, por ejemplo por quistes de colédoco o por colangite esclerosante. La litíasis se muestra como una masa ecogénica densa con sombra acústica dentro de los conductos biliares por lo general se asocia con una dilatación ductal. Bueno, ahora otro concurso, vamos a comenzar a hablar de tumores. Entonces, usted tiene 4 imágenes de resonancia magnética, una imagen a la izquierda en T2, seguida por T1 sin contraste, seguida por T1 con contraste en la fase arterial y por último a la derecha, T1 con contraste en una parte un poco más portal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para esta lesión hepática? ¿Es una hiperplasia focal nodular, un carcinoma hepatocelular, un sarcoma embrionario o un hepatoblastoma? Vamos a volver a la respuesta más adelante. Hemangioma infantil. Es una neoplasia vascular benigna, a menudo asociada a insuficiencia cardíaca congestiva. El 85% se presenta alrededor de los 6 meses de vida y las lesiones se evolucionan espontáneamente durante meses o años. En las imágenes, el hemangioma infantil es hipervascularizado con realce centrípeto. Hay vasos proeminentes dentro y alrededor de la lesión, con área central de necrosis o fibrosis, hemorragia o calcificación. El hepatoblastoma es un tumor hepático maligno embrionario, tiene pico entre 1 y 2 años y la alfa-fetoproteína tiene una concentración elevada en más del 90% de los pacientes. En las imágenes, el hepatoblastoma se presenta bien definido y heterogéneo, con calcificaciones en más de la mitad de los pacientes. Tiene también realce heterogéneo. Por lo general se realza menos que el parénquima normal del hígado. El diagnóstico diferencial de hepatoblastoma se hace con el hemangioma infantil, que tiene estructuras vasculares proeminentes, también con las metástasis de neuroblastoma, donde vemos también una masa suprarrenal, el armatoma mesenquimático, que es una masa multicística multilobulada, y el carcinoma hepatocelular, que rara vez se presenta antes de los 3 años de edad. El carcinoma hepatocelular es un tumor hepático maligno. Se observa en niños de más edad, con prevalencia máxima entre 12 y 14 años. Aproximadamente la mitad de los niños que desarrollan carcinoma hepatocelular tienen una enfermedad hepática preexistente, como la hepatitis, la enfermedad de almacenamiento de glucógeno, la tirosinemia, la cirrosis, hematocromatosis o deficiencia de alfa-1 antitripsina. En las imágenes,
Este tumor se presenta como una masa hepática bien definida y heterogénea. Las calcificaciones son raras y en presencia de enfermedad hepática subyacente, el parénquima hepático circundante puede ser anormal. El amartoma mesenquimático. Este es un tumor quístico benigno, típicamente en niños menores de 2 años de edad. En las imágenes es un tumor multiquístico con realce en los septos y cantidad variable de componentes sólidos. La intensidad de decenal es variable en la resonancia magnética. El sarcoma embrionario. Ese es un tumor altamente maligno, pero por ser raro. Por lo general, se presenta entre 6 y 10 años de edad. En las imágenes puede parecer quístico en la tomografía computadorizada y la resonancia magnética por tener una gran cantidad de agua en su estroma mixoide. El ultrasonido puede demostrar la verdadera naturaleza sólida del tumor. Metástasis hepáticas. La enfermedad metastática del hígado rara vez se puede manifestar con ictericia. En niños, los tumores secundarios son frecuentemente debido a neuroblastoma o el tumor de Wilms, pero también puede ser visto con la leucemia y el linfoma. Volvemos a la prueba. Niño de 2 años, masa hepática sin dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hiperplasia nodular focal, carcinoma hepatocelular, sarcoma embrionario o hepatoblastoma. A ver. Claro, la respuesta correcta es el hepatoblastoma. La hiperplasia focal nodular también se presentaría con una masa sólida, pero tendría un realce muy importante. El carcinoma hepatocelular podría se manifestar como las imágenes que estamos viendo, con poco realce, pero la edad del niño sería mayor. Sería raro en un niño tan nuevo. El sarcoma embrionario, en la resonancia, muchas veces se mostraría con una masa quística. Bien, ahora masas pancreáticas. Las masas pancreáticas son, aunque poco frecuentes en los niños, pueden presentarse con ictericia obstructiva. Los tumores pancreáticos observados en niños son el pancreatoblastoma y el tumor sólido pseudopapilar del páncreas. El pancreatoblastoma se presenta en niños pequeños. En las imágenes, la mayoría se observan masas heterogéneas bien circunscritas con componentes sólidos y quísticos. De vez en cuando se ve una masa sólida. Pero este es un tumor muy raro. Yo no tengo ninguna imagen para mostrar para ustedes. En los adolescentes, he visto el tumor sólido pseudopapilar del páncreas. Las características de imágenes reflejan los hallazgos patológicos de componentes quísticos y sólidos, hemorragia intratumoral con cápsula fibrosa y con menor frecuencia la calcificación. Ahora, dentro de obstrucción biliar, vamos a hablar de las estenosis benignas. La colangitis esclerosante es una causa poco frecuente de enfermedad hepática crónica y progresiva. Es caracterizada por una fibrosis obliterante e inflamatoria. Afecta el árbol biliar intra y o extrahepático. El trastorno puede ser aislado o estar asociado con una variedad de otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad crónica inflamatoria del intestino, la histiocytosis de células de Langerhans, las enfermedades por inmunodeficiencia y la hepatitis autoinmune. Las imágenes demuestran estenosis en múltiples segmentos del árbol biliar y segmentos dilatados. Puede haber engrosamiento de las paredes de los conductos biliares también. La colangiopancreatografía por resonancia magnética tiene una alta especificidad
en los casos típicos. Sin embargo, los casos negativos o no concluyentes sí requiere otras técnicas invasivas como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o la colangiografía transhepática percutánea. La cirrosis es poco frecuente en los recién nacidos, pero puede ocurrir en niños mayores y producir ictericia. Esa destrucción crónica del parénquima hepático con sustitución por fibrosis y regeneración nodular puede ser causada por la hepatitis crónica, la fibrosis hepática congénita, la atresia biliar, la fibrosis quística, enfermedad metabólica, síndrome de Budd-Chiari y la nutrición parenteral total. Con ecografía, el lóbulo hepático derecho y el segmento medial del lóbulo izquierdo son a menudo pequeños, con hipertrofia compensatoria del segmento lateral de los lóbulos izquierdo y caudado. La ecotextura hepática es heterogénea, con atenuación sónica posterior, debido a que el tejido fibroso. A menudo se observa un patrón nodular con nódulos de regeneración, nódulos displásticos o carcinoma hepatocelular. Los signos secundarios de la cirrosis, incluyendo ascitis y hipertensión portal, se ven frecuentemente. Las características ecográficas de la hipertensión portal incluyen ausencia de variación respiratoria de la vena porta, ondas de forma pulsátil o la inversión de la dirección de flujo. La vena porta puede ser reemplazada por colaterales, que es la transformación cavernosa. Puede haber colaterales portosistémicas y también esplenomegalía. En resumen, las tres causas más comunes de ictericia en los recién nacidos son la hepatitis, la atresia de las vías biliares y el quisto del colédoco. En los niños mayores, las múltiples causas de ictericia pueden dividirse en enfermedad primaria de los hepatocitos y en obstrucción biliar. La enfermedad hepatocelular puede subdividirse en enfermedades metabólicas y la hepatitis. La obstrucción biliar, por su turno, puede estar relacionada con litíasis, tumores o estenosis benignas, que son poco frecuentes en niños. El ultrasonido es la modalidad de elección en la evaluación inicial de la ictericia en niños. El ultrasonido diferencia las causas obstructivas y no obstructivas. Según los hallazgos ultrasonográficos, depende del uso de otros métodos de imágenes. Nuevamente, 3 referencias. Prácticamente todo lo que los hablé está en nuestras 3 referencias en la diapositiva. Y muchas gracias.